Muy buenos días a todos en esta mañana, el 12 de julio de 2026. Estamos muy felices que tú puedes estar aquí con nosotros en esta mañana. Y creo que yo siempre creo que cuando viene la palabra de Dios, nos viene para hacer un cambio grande en nuestras vidas. Antes que comenzamos la prédica en esta mañana, yo quiero dar un par de anuncios. Primeramente, el próximo domingo estamos en el parque. Los segundos domingos de cada mes estamos virtual y los otros domingos, mientras que el clima permita, estamos en el parque de la Arboleda Campestre frente del conjunto de Hawái. Tú vas a ver una carpa gris que está allá los domingos en la mañana a las 10 de la mañana, y si no tienes un lugar para congregar y le gustaría ir, tú puedes ir y estar allá con nosotros. Entonces quería dar ese anuncio y espero que tú puedes ir y estar y compartir con nosotros. Entonces, en esta mañana vamos a orar primeramente y vamos a entrar en el mensaje de esta mañana que se llama la revelación del alfarero. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que tú permitas que nosotros tenemos esta manera de reunirnos, de estar aquí juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra, escuchando tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida, Señor, es viva, Señor, entra y cambia, Señor, los lugares más profundas de nuestras vidas. Y hoy venimos, Señor, escucharte con nuestros oídos espirituales abiertas. Queremos que tu palabra entre y haga la obra que necesitamos en nuestras vidas para que podamos, Señor, servirte mejor, amarte mejor, buscarte más profundo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy se llama la revelación del alfarero y yo quiero que tú vas conmigo en Jeremías capítulo 18 y vamos a estar leyendo los versículos 1 a 6. Jeremías 18, 1 a 6 en esta mañana. Si lo tienes allá, lo puedes leer conmigo, y si no, por lo mínimo escriba esos versículos, porque es muy importante que tú también vaya y busque esos versículos y los lea, porque no podemos estar siempre esperando o creyendo todo que nos dice sin ir a investigar. Eso es algo que hemos hablado mucho en la iglesia. Entonces, estar seguro que tú estás escribiendo esos referencias de escrituras y está yendo a ir a buscar y leer. ¿Listo? Entonces vamos a estar en Jeremías capítulo 18 versículos 1 a 6. Dice: el Señor le dijo otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero, y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero el vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Jeremías 18, versículos 1 a 6. Hemos escuchado esos versículos, y cuando escuchamos esos versículos, yo creo que entramos en un pensar de que el turno del alfarero es algo de castigo, es algo negativo, es algo doloroso. Y cuando yo leo Jeremías 18 en esos versículos, mi atención siempre va al barro. Yo siempre pienso en el barro, y yo pregunto a mí misma: ¿yo estoy cediendo al alfarero como yo debo? ¿Estoy resistiendo a Dios o resistiendo al alfarero?
como no debo estar haciendo o qué es lo que Dios está tratando de cambiar en mí. Y todas esas preguntas son muy importantes. Pero yo siento últimamente sentido y siento en esos versículos que hay cosas más profundas en los pasajes que a veces porque hemos escuchado un versículo o ya lo sabemos, pensamos que eso es todo y no vamos más profundo. Y yo creo que quizás hay cosas en esos versículos que no hemos mirado antes. Y pregunto a mí misma, ¿por qué siempre o solamente está mirando el barro y nada más? Aunque, y yo quiero que se quede claro, el barro es importante, pero yo pienso que hay una revelación más profunda en la casa del alfarero. Uno que va más allá que el barro, y esa es la revelación del alfarero. Unas preguntas que hacemos siempre es, ¿qué es lo que el Señor me está enseñando? ¿Por qué yo estoy en esa temporada? ¿Cuándo va a terminar ese proceso? ¿Y qué debería yo aprender? Y esas preguntas no son incorrectas, pero yo sí creo que son incompletas, porque la pregunta más profunda es, ¿qué quiere revelar mi Dios acerca de sí mismo por medio de ese proceso que yo estoy viviendo? Cada proceso tiene dos partes. Número uno es, ¿qué es lo que Dios quiere formar en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar y formar en mí? Pero la segunda parte de cada proceso que nosotros vivimos es, ¿qué quiere Dios mostrarme acerca de Él? Acerca de quién es Él en ese proceso. Porque yo creo que la meta muchas veces pegamos a que la meta de nosotros es ser o convertirnos en mejores cristianos. A veces enfocamos mucho en eso, ¿sí? Pero la formación espiritual más alto no es simplemente convertirnos en mejores cristianos, es conocerlo a Él. Es conocer a Dios en su profundidad, conocer el corazón de Dios. Y el torno del alfarero y del gran alfarero revela el carácter de Dios. Y eso es lo que yo quiero que miramos hoy en este día. Si tú puedes ir conmigo en Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Salmo 103. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Israel fue testigo de los milagros de Dios. Lo vemos en todo el trayecto de Israel, mientras que, digamos, desde que Dios los sacó de Egipto, el tiempo que estaban en el desierto, de la comida. Bueno, todas las cosas, ellos vieron los milagros de Dios. Pero Moisés fue testigo del corazón de Dios. Y uno de los ejemplos más claros o más ejemplar es del becerro de oro. Tú puedes leer esa historia que no vamos a leerlo hoy, pero tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 32 a 34. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de esa historia del becerro de oro. Y ahí nosotros vemos que Israel acababa de cometer uno de los actos de rebeldía más graves de toda su historia. Humanamente hablando, lo único que merecían el pueblo de Israel de haber, después de todo lo que Dios había hecho, y mientras todo lo que estaba Dios haciendo, van y construyen un becerro de oro para adorarlo.
Y humanamente hablando, lo único que merecía era el juicio de Dios. Ellos no merecían más que eso. Pero Moisés no simplemente miraba lo que Dios hacía en ese momento, que ya sabemos que Dios trajo perdón, pero él entró en una conversación con Dios, él entró en intercesión frente de Dios. Y después de eso, Dios lo invitó a Moisés a subir de nuevo a la montaña. Y en ese momento es cuando nosotros vemos que Dios revela uno de sus nombres y revela parte de su carácter a Moisés. Y eso vamos a ver en esa mañana en Éxodo 34, versículos 6 a 7. Éxodo 34, versículos 6 a 7. Entonces, si lo tienes allá, me puede leer conmigo y si no, por favor, escriba las referencias de las escrituras y los mire por ti mismo más tarde. ¿Listo? Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectado hasta los hijos de tercera y cuarta generación. Ese es Éxodo 34, 6 y 7. Lo vemos algo ahí en el comienzo del versículo 6 que dice, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ese es uno de los primeros momentos y uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, porque ahí podemos ver que Dios revela al ser humano, a un hombre, su carácter y nos dice quién es Él. A lo largo de la Biblia, Dios da mandamientos, Él hace promesas, Él trae advertencias, y Dios revela su voluntad y Dios revela sus nombres. Ese lo vemos en el transcurso a lo largo de las escrituras, pero son muy pocos momentos en lo que Dios mismo dice, déjame decirte cómo soy yo, déjame mostrarte cuál es parte de mi carácter o cuál es parte de mi corazón hace el ser humano. Y nosotros vemos eso muy claro en esos versículos. Ahora, Israel recibió el perdón, pero Moisés aprendió por qué Dios perdona. Moisés descubrió que la misericordia no es simplemente algo que Dios hace. La misericordia es parte de su naturaleza y esa es una profunda diferencia. Porque Israel sí conocía el perdón de Dios. Ellos experimentaban el resultado de la misericordia de Dios, como nosotros hacemos. Pecamos, Dios nos perdona y seguimos, ¿cierto? Pero el enfoque de Israel era de lo que había pasado a ellos, ¿sí? Ellos, en otras palabras, ellos habían experimentado el perdón de Dios, habían recibido su misericordia, pero todavía no conocían el corazón de Dios que los había perdonado. Moisés sabía que Dios, o entró a saber, yo no sé si lo puedo decir así, que Dios es misericordioso y es una expresión
de su carácter. Y en otras palabras, hablando de Moisés, él sabía quién era Dios. Él comenzó a entender parte del corazón de Dios a través de sus acciones. Y al resultado de esas dos cosas, ahora, esas dos cosas son muy diferentes. La fe de Israel al resultado de eso, y muchas veces nosotros somos así, la fe de Israel dependía de lo que Dios hacía. Pero la fe de Moisés se profundizó a conocer quién era Dios. Esas dos cosas no son iguales. Porque si tu fe está edificado sobre las acciones de Dios, ¿sí? En lo que Dios hace solamente, tú vas a luchar cuando las acciones de Dios no tienen sentido a ti. Pero cuando conoces el carácter de Dios, ya no necesitas entender cada una de sus acciones para seguir confiando en Él. Y eso es lo que hace muy diferente lo que Dios mostró sus obras o Dios muestra su carácter. Si Dios muestra a mí sus obras, cuando sus obras no están haciendo lo que yo pienso que debe hacer, yo voy a entrar, voy a tener dificultad en confiar en el Señor en esos momentos que no entiendo. Pero si yo conozco el corazón de Dios hacia mí, yo conozco que Dios es un Dios bueno y siempre es bueno. Y nunca que Él permite o hace es algo para hacer mi mal, pero para hacer algo bueno en mi vida. Entonces yo no voy a necesitar entender y voy a poder descansar en saber que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que tiene mi bien en sus acciones. Y voy a poder confiar en Él en esos momentos cuando yo no entiendo. Porque el turno no solamente revela, o no siempre revela. Si tú piensas en un alfarero, el barro no sabe lo que el alfarero lo que está haciendo, porque está girando, ¿cierto? Y entonces no siempre revela lo que Dios está haciendo. Cuando estamos en el proceso, los procesos, no entendemos siempre lo que Dios está haciendo. Pero sí podemos permitir que esos procesos revela quién es el Señor. Y cuando tú conoces el corazón del alfarero, ya no necesitas entender cada giro del torno. Ya no necesitas entender cada proceso. Y ese hace que tú dejas de exigir explicaciones. ¿Sí? Dios, ¿por qué? Yo necesito saber por qué, Señor. Y tú comienzas a confiar plenamente en sus manos. Tú comienzas a confiar plenamente en el gran alfarero. Moisés aprendió también a través de este momento de no solamente conocer las obras del Señor, pero conocer el carácter del Señor. Moisés aprendió que la presencia del Señor era más valioso que las promesas del Señor. Después de que Israel había pecado, Dios dijo a Moisés que él iba a permitirnos, o iba a permitir que ellos entraban a la tierra prometida, pero que la presencia de él no iba a entrar con ellos. Ese lo encontramos en Éxodo 36. En 33, perdón, Éxodo 33. Y vamos a leer ahorita ese versículo, creo que es 33:15. Dice, y la mayoría de las personas dicen, listo, pues vamos a tener la promesa, que chévere, que bueno, Dios va a darnos, hemos equivocado, qué bueno que Dios es así, porque nos va a dar la tierra. Muchas personas no importa la presencia mientras que tenemos
la presencia de Dios, mientras que tienen las promesas de Dios, están felices con sus bendiciones, con sus promesas. Pero Moisés rechazó. Él dijo en Éxodo 33:15, sí, ojalá que usted lo buscó, Éxodo 33:15, pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saca de aquí. ¿Cuántos de ustedes en un proceso difícil? Porque Israel estaba en un proceso difícil. No encontramos eso en Éxodo. ¿Cuántos de ustedes están capaces a decir, Señor, déjame acá en ese proceso, no me quita de acá, no me saque de acá si tu presencia no va conmigo? Si no he aprendido su carácter, no he aprendido su corazón en ese proceso, no me saque de ese proceso. Si no voy con tu presencia, prefiero quedarme acá en el proceso. Porque eso es lo que Moisés dijo, yo no quiero tus promesas, yo quiero tu presencia. Y esa es la mentalidad y el deseo que nosotros deberemos hacer. Porque Israel medía, yo creo que es la palabra, o miraba en la fidelidad de Dios por la tierra prometida. Pero la medida, yo creo que es la palabra es medida, sí, bueno, ya me entendieron para no regresar, pero Moisés, él iba a medir por la presencia de Dios, la fidelidad de Dios para Moisés, digamos, era su presencia y para Israel eran las promesas. Israel anhelaba un destino, pero Moisés anhelaba a Dios. Y eso pasa muchas veces los cristianos anhelan un destino, a llegar a una promesa, a llegar a un milagro, a llegar a algo que ellos quieren. Pero tenemos que cambiar eso porque nuestro mayor anhelo debe ser la presencia de Dios, cuesta lo que cuesta. Cuesta quedarnos en un proceso incómodo. Cuesta quedarnos quizás en un lugar donde no queremos estar emocionalmente, espiritualmente, físicamente, ¿sí? El proceso en las manos del gran alfarero no solo revela lo que Dios está haciendo en nosotros, también nos revela este carácter del alfarero. Y a Dios no solo le interesa mostrar lo que Él hace, Él lo puede hacer, Él muestra lo que Él hace. Y yo no quiero menospreciar lo que Dios hace, ese no es el punto. Pero Él le interesa más a revelar quién es Él y cómo es su carácter. Y la casa del alfarero es uno de los lugares donde Dios muestra no solamente sus obras, pero muestra sus caminos, muestra sus métodos. No sé si esta es una palabra que puedo usar en inglés. Y cuando en español, perdón. Y cuando tú llegas a conocer el corazón de Dios, dejas de desesperarte cada vez que Él hace las cosas de una manera que tú no esperas, de una manera que no esperabas. Muchas veces nos desesperamos. Yo soy culpable de eso. Yo pensaba que iba a ser así, y yo siento ese desespero entrar, pero yo me vuelvo al lugar de confiar, ¿sí? Porque cada vuelta de ese torno está revelándonos otro atributo del alfarero. Porque vamos a mirar varios de los atributos de un alfarero. Por ejemplo, el alfarero, el gran alfarero, no tenía afán. Nosotros tenemos afán, pero él es paciente. Cuando tú estás en el torno, tú vas a dar cuenta que el gran alfarero no tenía afán. Él es paciente porque tiene todo bajo control. Son nosotros que tenemos impaciencia. El alfarero no abandona el barro cuando colapsa. Él no echa por fuera lo que él ha comenzado, porque el gran alfarero es fiel. El alfarero no desecha el barro, lo vuelva a formar, porque él es el redentor. El gran alfarero, y ese es un punto que yo quiero, un atributo de Dios que yo quiero
que los que me están escuchando hoy, escuchen eso. Él nunca quita sus manos del barro mientras que el torno gira. Él es Jehová Samá. El Señor está ahí. Tú puedes encontrar eso en Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Repito, Ezequiel 48:35. Dios está ahí contigo donde tú estás en ese momento, en los procesos donde tú te encuentras en este momento. Las manos del alfarero nunca te quita en el momento que el proceso está girando, el torno está haciendo sus vueltas. El alfarero hoy te sostiene sostienen son las mismas manos que están haciendo esta obra en ti. Te sostiene y te hace esta obra. A veces olvidamos y pensamos o sentimos, puedo decir, que estamos solos en los procesos. Pero las manos del alfarero están ahí con nosotros, está ahí contigo en este momento, sosteniéndote, formándote, haciendo esta obra en ti, trayendo ese consuelo de pronto que tú sientas que necesitas en este momento. Y algo más que el torno hace, se revela realmente cómo es nuestra relación, revela lo que nuestra relación con el Señor realmente es, ¿sí? El nivel que es, porque muchas veces evaluamos el amor de Dios según de los resultados de nuestras circunstancias. Yo quiero decir eso otra vez. Muchas veces medimos y evaluamos el amor de Dios para nosotros según de los resultados de nuestras circunstancias. Si Dios me contestó, me ama. Si Él está proveyendo lo que yo pienso y quiero que provea, me ama. Si me sana en cualquier de las áreas, entonces muestra que Dios me ama. Dios desea que nosotros conocemos a Él. Y muchas personas conozcan las bendiciones de Dios, pero pocos llegan a conocer su voz, su corazón, sus caminos y la manera en que Él obra. Cuando estamos en un proceso, algo que yo he notado personalmente es que me obliga a bajar el ritmo de vida para que pueda descubrir este carácter de Dios. El proceso muchas veces te frena en donde tú estás, te obliga a bajar el cambio que dicen, o baja el ritmo, ¿sí? Y en esos momentos hay que aprovechar y decir, Señor, en ese momento que estoy en ese proceso, Señor, yo quiero conocer tu carácter. En ese momento quiero conocer su carácter. Porque sin el turno del alfarero, podríamos pasar toda una vida conociendo lo que Dios hace, sin llegar a conocer verdaderamente quién es Él. Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero conocer solamente lo que hace Dios y nunca conocerlo. No, yo prefiero no tener nada de las promesas, pero tener la presencia, tener a Él. Y yo creo que eso es lo que Pablo estaba hablando cuando él escribió en Filipenses 3:9 y 10. Filipenses 3:9 y 10. Esos son uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Dice Filipenses 3:9 a 10. Y dice, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Y esta parte es muy, muy exacto de lo que estamos hablando hoy. Al fin de conocer
a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, a conocer a Él. Ese es el fin. Ese es mi meta, ¿sí? Si tú das cuenta, Él no dijo, Pablo no dijo para que yo puedo, el fin es de entender todos los planes de Dios, ¿sí? Él quería conocerlo, de ser hallado en Él, de conocer a Él. Y lo más valioso que produce el torno del alfarero no es la vasija terminado. Porque mientras el torno gira, ocurre algo mucho más profundo que la formación de este barro. Ocurre la revelación del alfarero. Y es esa invitación a conocer a Dios más profundamente y entrar a su casa. Y cuando yo leí eso, algo que me llamó la atención era Jeremías. Dios no dijo a Jeremías, quiero que tú vayas y yo miro un alfarero trabajando en su torno. Él dijo, levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te daré un mensaje. Dios podría haber hablado en cualquier lugar, pero él escogió la casa. Porque las casas son los lugares de relación, no solamente un lugar de observar. Si tú tienes a alguien en tu casa, es porque vienen de alguna relación. La gente no viene y entra a tu casa y se sienten solamente a verte hacer oficio, o a verte mirar televisión, o no sé, solamente observarte en tu casa. Hay conversación, hay de conocer, te conoces cosas de la persona. ¿Sí? Jeremías no estaba invitado simplemente para ver un alfarero trabajar. Él estaba invitado a la casa donde Dios iba a revelar su corazón. Y cuando nosotros entramos en su casa, nosotros comenzamos a conocerlo y descubrimos que Él es paciente, Él es fiel, Él es misericordioso, Él nos perdona. Encontramos con su presencia y descubrimos que sus manos nunca se sueltan del barro que es nosotros. Y muchos de nosotros gastamos nuestras vidas preguntando a Dios o pidiendo a Dios, quítame de este proceso, Señor, quítame, sácame del torno del alfarero. Y quizás nosotros necesitamos saber y dar cuenta que esa es una invitación más grande que simplemente entrar en un lugar a ver un proceso. Es una invitación a entrar a la casa del gran alfarero. Y en su casa, cuando realmente entramos a su casa y entramos a su presencia, nuestras preguntas comienzan a cambiar. Dejamos de decir, Señor, ¿cuándo va a terminar este proceso? ¿Cuándo va a terminar esa temporada en mi vida, Señor? Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú estás revelando acerca de sí misma? Y hoy Dios nos está extendiendo, está dándonos esta misma invitación, no solamente al mirar las obras de Dios, admirar las cosas que Dios hace. Y yo digo de nuevo, no quiero menospreciar los milagros y las cosas que Dios hace. Y no solamente en ese momento Dios nos hace esa invitación, no solamente para que aguantamos sus procesos en nuestras vidas, pero es para que entramos a su casa. Porque quienes entran a la casa del alfarero descubren que el mayor milagro no es salir como un mejor vasija, no es salir como un mejor cristiano, es salir conociendo más profundamente el alfarero.
Por eso es la invitación de Dios para nosotros hoy. Y por eso las preguntas de nosotros deberemos comenzar a cambiar. Señor, ¿cuándo va a terminar ese proceso? Porque a veces nos frustramos con el Señor. ¿Cuándo vas a terminar eso? Eso es terrible, Señor. Ya llevo 10 años, ya llevo 15 años. ¿Cuándo va a terminar eso? Yo quiero que ese termina y enfocamos en lo que termina o enfocamos en necesito ser mejor cristiano, necesito ser mejor cristiano, necesito ser mejor cristiano. ¿Sabes cómo puedes ser mejor cristiano? Estar en la presencia de Dios. Tener un encuentro real con la presencia de Dios. Y esa es la revelación del alfarero en esos versículos, en Jeremías 18. Porque Dios dice a él, entra a mi casa, está diciendo a nosotros, venga a mi casa, venga a la casa mía, yo soy el gran alfarero y yo quiero darte un mensaje. Yo espero que ese mensaje hoy te ha llegado a hacerte querer buscar más a Dios, hacerte tener un verdadero encuentro con Dios, no solamente escuchar una prédica más en un domingo de la mañana, pero buscar a Dios más profundo en tu vida. Vamos a orar para terminar. Dios te bendiga en este día. Como digo, el próximo domingo vamos a estar en el parque, es el 19 de julio a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y vamos a orar para terminar. Señor, yo pido en este día, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de las personas que están escuchando en este día. Señor, que los animen, que los despierten un deseo profundo a buscarte más, a saber que los procesos no solamente se trata de nosotros, quien somos el barro, pero se trata de las manos del alfarero. Se trata el proceso del alfarero para formarnos y hacernos, Señor, conocer más de su carácter, más de tus deseos, más de sus anhelos para nosotros, Señor. Y hoy, Señor, no nos quita de esos procesos, Padre. Hasta que tu presencia sale de este lugar con nosotros. No queremos solo las promesas. No queremos solamente la profesión. Queremos a ti. Queremos conocerte. Queremos ser hallado en ti, Señor. Mueva sobre nuestras vidas en este día. Yo bendigo cada persona que está hoy escuchando este mensaje, que sea domingo, que sea en otra ocasión, que sea en cualquier lado, Señor, que la están viendo hoy, Padre. Y yo te pido, Dios, que tú muevas sobre sus vidas con poder en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar acá con nosotros hoy y espero verte en el próximo domingo. Dios te bendiga.